La tarde del 9 de diciembre de 2023 comenzó como tantas otras en Tennessee. Cielos grises y la amenaza de tormentas en el horizonte. Pero lo que nadie esperaba era la ferocidad de un tornado que surgiría de la nada y se abriría paso por el área metropolitana de Nashville, dejando destrucción y caos en su camino. Solo minutos después de su aparición, una explosión resonó por la ciudad, sacudiendo no solo estructuras, sino también los nervios de todos los que escucharon ese estruendo. ¿Qué causó esa explosión y qué transformó a este tornado en una bestia tan mortífera? Para entenderlo, debemos retroceder 5 días, cuando el Centro de Predicción de Tormentas comenzó a notar las primeras señales de alarma. A principios de diciembre, los meteorólogos destacaron un riesgo significativo del 15% para clima severo en el sur de los Estados Unidos. La culpable, una profunda y poderosa vaguada, esa intrincada danza de baja presión que barre el continente. Las simulaciones iniciales mostraban una trayectoria que prometía problemas serios, pero a medida que los días pasaban, los modelos comenzaron a pintar un cuadro más moderado. Los datos mostraban que la vaguada se ensanchaba, mientras que la advección, la transferencia de calor y humedad en la atmósfera, parecía menos intensa en las áreas clave. En otras palabras, lo que inicialmente parecía un brote de tornados catastróficos se rebajó a una amenaza más contenida, una línea de tormentas intensas pero manejables. Con esta información, el Centro de Predicción de Tormentas redujo su nivel de alerta, dibujando un riesgo de tornados del 5% en un área que iba desde Luisiana hasta Kentucky. Fue una decisión basada en la evidencia meteorológica disponible, pero, como se demostraría, la naturaleza tenía sus propios planes. A veces, incluso los modelos más avanzados fallan en capturar las variables que desatan el caos. Las tormentas que recorrieron Tennessee ese día no solo fueron más intensas de lo previsto, sino que demostraron una organización y una fuerza que desafiaron las expectativas. El tornado que descendió sobre Nashville fue un recordatorio brutal de que incluso los pronósticos más precisos tienen sus límites. Mientras la ciudad intentaba comprender lo que estaba sucediendo, esa explosión añadió otra capa de misterio y terror a una tarde que ya había dejado a todos sin aliento. El 9 de diciembre comenzó como un día gris, pero manejable. Los meteorólogos seguían confiando en los modelos iniciales que apuntaban a una amenaza moderada, pero a medida que avanzaban las horas, las condiciones se desmoronaron de formas que pocos anticipaban. Ya a las 11 de la mañana, tormentas aisladas habían comenzado a formarse sobre Luisiana y Arkansas. Para entonces, los meteorólogos sabían que lo peor estaba aún por venir. Una de esas tormentas se convertiría en una pesadilla cuando tocó tierra en Sharon, Tennessee, dejando un rastro de destrucción que culminaría en Clarksville con un tornado de larga duración y consecuencias fatales. Era solo el principio de una tarde que transformaría la región en un paisaje devastado. Eran las 3:30 de la tarde, cuando una supercélula comenzó a girar al oeste de Nashville, Tennessee. Mientras la tormenta se intensificaba, las alarmas no tardaron en sonar entre los lugareños y expertos en clima. A las 4 en punto, la tormenta recicló su mesociclón, esa temible parte giratoria que actúa como el motor del tornado. 30 minutos después, la pesadilla se hizo realidad. Un tornado descendió sobre Nashville. Los relatos fueron inmediatos y escalofriantes. Desde múltiples edificios reducidos a escombros hasta una lluvia de fragmentos que caían del cielo, la ciudad quedó atrapada en un caos absoluto. A las 4:45 de la tarde, una cámara de seguridad en Hendersonville, al norte de Nashville, capturó algo que pasaría a la historia como uno de los momentos más impactantes del evento. Un gran tornado en forma de columna se movía rápidamente por la ciudad cuando comenzaron a ver destellos de energía en el horizonte. Al principio, parecían los típicos indicios de transformadores siendo arrancados. Pero esta vez, no era un par de destellos aislados.
Era una secuencia ininterrumpida, una danza caótica de luces azules y blancas que parpadeaban como un macabro espectáculo de fuegos artificiales. Y entonces ocurrió. Una luz naranja invadió el vórtice, seguida de columnas de humo negro que se retorcían en el aire. Por un momento, el tornado pareció desvanecerse, como si la tormenta misma hubiera contenido la respiración. Pero aquello no era el fin, sino un recordatorio de que incluso el poder de la naturaleza puede encontrar resistencia en los elementos que el ser humano ha dispersado en su entorno. La pregunta que todos se hacían era clara. ¿Qué fue lo que realmente causó la explosión en Hendersonville? Si analizamos con calma las imágenes de la cámara y sumamos algunos datos, podemos ubicar la escena con una precisión sorprendente. Esto nos lleva directamente a una subestación eléctrica situada en la Interestatal 31, en East Campbell Road, el epicentro de la devastación. La explosión que marcó el tornado de Hendersonville fue causada por un impacto directo en esta subestación eléctrica. Estas subestaciones, a menudo invisibles para quienes no entienden su funcionamiento, son esenciales para nuestra red eléctrica. Son los puntos de conversión donde se ajustan los voltajes de las líneas de transmisión a las necesidades de distribución locales. Los transformadores en estas subestaciones juegan un papel crítico, convirtiendo los voltajes a niveles adecuados, pero también generando un calor intenso, lo que requiere sistemas de enfriamiento muy eficientes. El sistema de enfriamiento utilizado en estos transformadores es, en muchos casos, aceite mineral. Este aceite es esencial para mantener la temperatura de los transformadores bajo control, pero también es altamente inflamable. Mientras el tornado de Hendersonville se desplazaba por la subestación, dañó cables y estructuras de soporte de acero, lo que exacerbó la situación. Un golpe directo a un depósito de aceite mineral o un transformador habría dejado este líquido expuesto a los cables caídos y dañados por el tornado. En las imágenes captadas durante el evento se pueden ver destellos de energía antes de la explosión, lo que indica que sin duda había líneas eléctricas vivas cercanas a estos depósitos y transformadores. Lo único que necesitaba esta escena de caos era el encuentro fatal entre una línea eléctrica activa y un depósito de aceite mineral derramado. Y fue precisamente ese encuentro lo que desató una bola de fuego que iluminó el tornado, un estallido infernal que dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de quienes presenciaron ese día. La furia de la naturaleza, potenciada por la fragilidad de la infraestructura humana, creó una escena que pocos habrían podido imaginar, pero que estuvo al alcance de cualquier mirada que se atreviera a observar el caos del momento. Ahora que entendemos los eventos que llevaron a la devastadora explosión, nos encontramos con una visión más clara de cómo ocurrió. Los primeros destellos de energía fueron probablemente consecuencia directa del daño a los transformadores y las conexiones eléctricas que se hallaban en la subestación. A medida que el tornado desgarraba todo a su paso, los cables caían, los metales se retorcían y los sistemas eléctricos caían en una falla masiva. Sin embargo, lo que realmente desató la enorme explosión fue el impacto en un gran depósito de aceite mineral que estaba almacenado cerca de los transformadores. Este aceite, al estar bajo ciertas condiciones de calor, puede volverse extremadamente volátil y cuando se expone a la fuente adecuada de ignición, estalla con una fuerza descomunal. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Hendersonville, una reacción en cadena que liberó una enorme cantidad de energía, causando una bola de fuego que iluminó el tornado y generó un cambio drástico en la escena. No obstante, sigue quedando una pregunta crucial que permanece en la sombra de todo este caos. ¿Fue la explosión lo suficientemente poderosa como para afectar o incluso destruir el tornado? ¿Cómo pudo un fenómeno tan destructivo como este, una fuerza de la naturaleza tan perfecta y aterradora, desaparecer después de semejante explosión?
Para responder a esa pregunta, es necesario sumergirse en la ciencia que hay detrás de los tornados y sus complejidades. Los tornados, como cualquier fenómeno meteorológico extremo, son una amalgama de factores físicos que interactúan en una danza precisa de presiones, temperaturas y fuerzas de rotación. Los tornados forman un embudo de condensación debido a una característica clave: la baja presión dentro del vórtice del tornado. Este descenso en la presión en el centro del tornado crea un ambiente donde el aire se enfría de forma rápida y dramática. A medida que el aire caliente se eleva y encuentra el aire más frío del entorno, se alcanza el punto de rocío, lo que genera la condensación visible que caracteriza al tornado. Ese vórtice oscuro que podemos ver girando en el horizonte. En el caso de Hendersonville, la secuencia de eventos comenzó con un tornado completamente formado y un embudo de condensación visible que dominaba la escena. Sin embargo, todo cambió cuando la explosión ocurrió. La explosión liberó una tremenda cantidad de energía térmica en una fracción de segundo, lo que provocó un aumento vertiginoso de la temperatura en el área inmediata. Este aumento de calor tuvo un efecto directo en la humedad relativa del aire circundante, una medida crucial para entender cómo se desarrolla un tornado. La humedad relativa es un factor determinante para la persistencia de la condensación dentro de un tornado. Aunque la cantidad total de vapor de agua en el aire no cambie, la relación de ese vapor con la capacidad del aire para contenerlo varía a medida que cambian las temperaturas. Es decir, a medida que la temperatura aumenta, la capacidad del aire para retener la humedad disminuye, lo que resulta en una evaporación rápida de la condensación dentro del embudo del tornado. El calor generado por la explosión en Hendersonville fue lo suficientemente intenso como para alterar dramáticamente la dinámica del tornado. A medida que la temperatura se disparaba debido a la liberación de energía térmica, la capacidad del aire para mantener la humedad se desplomó. Esto resultó en la rápida evaporación del embudo de condensación, lo que llevó a que el tornado se disipara en cuestión de segundos. El aumento de la temperatura y la consiguiente disminución de la humedad relativa provocaron que el tornado perdiera su forma, es decir, se desapareciera. Aunque la explosión no destruyó físicamente el tornado de manera directa, la alteración de las condiciones atmosféricas causó su disipación de manera casi instantánea. La interacción entre el calor extremo de la explosión y la humedad del ambiente desencadenó un proceso natural que destruyó el equilibrio dentro del vórtice. Lo que era un embudo de tormenta denso y aterrador se desvaneció, como si nunca hubiera existido. La conclusión es que, aunque la explosión no tuvo la capacidad de aniquilar el tornado físicamente, sí alteró las condiciones clave que permiten que un tornado sobreviva. Este fenómeno es un recordatorio de la delicada relación entre los componentes meteorológicos que permiten que un tornado se forme y la forma en que pequeñas alteraciones en el ambiente pueden deshacer esa misma furia de la naturaleza en un abrir y cerrar de ojos. Ahora que hemos explicado cómo la explosión de la subestación eléctrica fue capaz de alterar las condiciones del tornado, surge una pregunta natural. ¿Por qué no detuvo el tornado por completo? Para responder a esto, necesitamos tener en cuenta una realidad crucial. Los tornados no son fenómenos aislados, sino que son impulsados por fuerzas y procesos mucho más grandes que ocurren dentro de la tormenta misma. Aunque la explosión generó una ráfaga masiva de calor, este aumento momentáneo de temperatura en los niveles bajos de la atmósfera no fue suficiente para superar los procesos de mayor escala que impulsan el tornado. Un tornado es, en su esencia, una manifestación de la inestabilidad atmosférica que ocurre en un área de gran turbulencia. En su núcleo, el tornado está controlado por un sistema de circulación de aire caliente y frío que genera vientos extremadamente fuertes y condiciones de presión muy bajas dentro de su vórtice.
Estos procesos se establecen de manera tan profunda y estable dentro de la tormenta que un aumento temporal de la temperatura, aunque potente, no tiene la capacidad de alterar el flujo general de la tormenta. Por lo tanto, mientras que las características visuales del tornado, como su forma de embudo de condensación, pudieron haber sido momentáneamente alteradas, el tornado continuó desarrollándose y moviéndose sin sufrir efectos duraderos. Podemos concluir que el tornado se formó como cualquier otro, pero en este caso, cruzó directamente una subestación eléctrica en el corazón de Hendersonville. Allí, el impacto de la tormenta sobre un tanque de aceite mineral generó una explosión masiva que liberó suficiente energía térmica como para disipar temporalmente el embudo de condensación del tornado. Esta explosión, por más impresionante que fuera, no fue capaz de eliminar la fuerza de la tormenta. En lugar de eso, lo que ocurrió fue una interrupción momentánea en la visibilidad del tornado. En esencia, el tornado siguió su curso, reforzado por los poderosos mecanismos atmosféricos que lo impulsaban. La paradoja es que, aunque la explosión ofreció una breve pausa visual en el vórtice del tornado, no fue suficiente para detener el proceso de formación que estaba en marcha. El tornado continuó, ya que está alimentado por fuerzas mucho mayores que las que una simple explosión puede alterar. Aunque este enigma ha sido resuelto desde una perspectiva científica, lo que sigue siendo dolorosamente real es el devastador impacto humano y material que el tornado dejó a su paso. Mientras que los meteorólogos pueden explicar cómo el tornado se formó, cómo la explosión alteró brevemente su estructura y cómo el vórtice continuó su marcha implacable, para las personas de Tennessee, la realidad es mucho más cruda. En Nashville y en muchas otras áreas del estado, el tornado causó la pérdida de hogares, trabajos y, lo más trágico de todo, vidas humanas. Este evento es un recordatorio de que, más allá de las explicaciones científicas, lo que realmente importa es cómo estos fenómenos naturales afectan a las personas que viven bajo su sombra. Este tornado no fue solo una anomalía meteorológica, sino un evento que devastó comunidades enteras. Las familias que perdieron a sus seres queridos, los negocios que fueron destruidos y los hogares que se desintegraron frente a la fuerza de la tormenta, no tienen la posibilidad de entender los fenómenos meteorológicos con el mismo grado de profundidad que los científicos. Para ellos, este tornado no fue solo un fenómeno meteorológico que se puede explicar con fórmulas y estadísticas, sino una tragedia humana que dejó cicatrices profundas en su comunidad. Mientras que la ciencia nos da las respuestas que buscamos, la humanidad sigue enfrentando las consecuencias de los fenómenos naturales que no entienden completamente.